Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero antes de leer, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar nuevamente en tu casa de oración. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, porque nos has dado, Señor, ese privilegio de poder estar aquí respirando, Señor, de poder estar unánimes con cada uno de los hermanos, sirviéndote, Señor, agradeciéndote por todas las cosas que has hecho, Señor, por todas las cosas que harás, Señor, y por habernos dado, Padre, esa salvación gratuitamente, Padre. Úsame, Señor, y usa a cada uno de los hermanos siempre, Padre, como instrumentos para hacer eso que necesitamos, Señor, para poder llevar tu mensaje, Padre, pero que sea siempre tú haciendo la obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a estudiar y entender, Señor, de la mejor manera, Padre, este libro tan difícil, Señor, pero sabemos que vamos a estudiarlo por un propósito, Señor, y es aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El libro de Santiago, hermano, capítulo 1, versículo 22. Su palabra dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la lectura, hermano, de hoy. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice este siervo del Señor, y este gran siervo que escribió este gran libro, hermano. Un libro difícil de interpretar, pero siempre el Señor nos da esa dicha de estudiarlo, de poder aprender de él. Y es que esto que vamos a predicar hoy, hermano, es fe más obras. Estamos en el mes de la fe más obras. Y si usted ha leído la historia de este hombre, que fue el medio hermano del Señor Jesús, él no creía en el Señor, pero él se crió con el Señor. Tenía una fe muerta. Por eso él habla de la fe muerta. Este hombre creyó en el Señor de corazón, hermano, cuando lo vio resucitado. Pero antes, cuando no había resucitado, él solo lo miraba como un simple Jesús. Y ya resucitado, hermano, el fruto que él dio, las obras que él dio, están en este libro. Y fue exponer su palabra siempre. ¿Cómo conocemos, hermano, una fe bíblica? Tenemos el significado de la fe humana. Es la creencia y la esperanza en un ser más arriba de él. Esa es la fe humana. Cuando usted llega a un empleo, usted dice: tengo fe de que el jefe me va a contratar, o tengo fe de que mi currículum está bien organizado y por ende me van a contratar.
Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Pablo lo dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que es diferente la fe bíblica con la fe humana? Es muy diferente, hermano. ¿Por qué tiene fe usted? Hagámonos siempre esa pregunta, como hablaba el jueves, examinémonos a vosotros mismos si tenemos la fe. Pero la fe, hermano, salvadora. Esa fe, hermano, que le hace creer en el Señor Jesús y no lo ha visto, o alguien ya lo vio. Lo hemos visto en películas. Tantas mentiras, hermano. La fe que descansa, hermano, en la esperanza de que hay un Dios que existe. La fe, hermano, que descansa de que Él vendrá otra vez. ¿Cree eso en su corazón? Entonces tiene fe. Pero si somos, hermano, como Santiago en un principio, solo miramos a Jesús, nada más, pero no confiamos en Él, no le servimos a Él, entonces es una fe muerta. Ahora está la otra palabra, hermano, obras. El significado de obras en el mundo, usted lo puede ver. Si alguien construye una casa, es una obra, pero se glorifica a sí mismo, amén. Yo construí ese carro, y la gloria ¿para quién es? Para Él, porque lo construyó. Y sucesivamente las cosas que son creadas por el hombre, hermano. Y el significado de las obras espiritualmente son aquellas acciones que los creyentes hacen, hermano, pero para que la gloria sea para Dios y no para nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nunca dijo que las obras no eran importantes en la salvación. Mire, este es un libro, hermano, que a menudo lo lee la gente y se contradice a sí misma. ¿Usted cree que hay una contradicción aquí? Déjeme decirle, hermano, que si usted cree que hay una contradicción entre Pablo y Santiago, entonces usted no ha estudiado la Biblia. ¿Por qué? Porque si alguien me puede leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. ¿Miró ese versículo? ¿Qué dice al principio, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios no se contradice a sí mismo, hermano. Dios dio la revelación del Espíritu Santo para que Pablo y Santiago escribieran esto. Y de ninguna manera, hermano, ellos se contradicen, porque fue Dios el autor y Él no se equivoca. Porque fue Dios, hermano, quien dio la palabra. Ahora, una vez que miramos la fe, las obras y de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, hermano, ahora entra una pregunta: ¿son necesarias las obras en un creyente? No para salvación, hermano, pero ¿son necesarias? Amén, hermano. Esa es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. Y Pablo lo dice siempre, hermano. Pablo se lo exhorta a Timoteo también, dando el ejemplo, le dice, esa es una obra, hermano, dar el ejemplo de que somos hijos de Dios. Y Santiago, en la lectura que tuvimos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y ahora entramos, hermano, en lo que realmente muchas de las personas creen que Pablo y Santiago se contradicen, y es en el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Santiago capítulo 2,
versículo 14. Su palabra dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago, hermano, está haciendo el eco de lo que el Señor Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 26, cuando el Señor decía: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor dijo: cualquiera que me oye estas palabras, solo oír nada más, ya escuchó el Evangelio, ya cree, sí, Él es Dios, Él sanó y todo, y no las hace, dice Dios, y no las hace, hermano. Mire, quiero que entendamos que aquí Santiago no está diciendo: ¿acaso puede las obras salvar a un creyente? No, hermano. Si ponemos atención, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Aquí está hablando de un hombre creyente. Y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? En otras palabras, Santiago está hablando, hermano, si alguno dice que tiene a Dios y no le obedece, ¿será salvo? ¿Verdad que no? En ninguna manera Santiago habla de salvación ahí, hermano. Habla de aquel creyente que se cree salvo y no lo es, porque no lo refleja en su vida. La apelación, hermano, es para hacer lo que nosotros digamos que creemos. El simple hecho de que de nuestra boca salga que somos salvos, no significa que somos salvos. ¿De qué aprovechará, dice, si alguno dice que tiene fe, pero si no obedece a Dios? ¿Acaso el tal es de Dios? Yo quiero que le quede algo grabado hoy, hermano. Todo aquel que dice que es creyente y no sirve a Dios no ha nacido de nuevo. ¿Dice amén a eso? Amén. Hay que confrontar el pecado, hermano. Hay que hablar realidad, porque mejor es tener una iglesia vacía con gente que cree que una llena con gente que no cree. ¿Estamos? Una iglesia, hermano, donde todos quieran servir al Señor, y no una iglesia donde venimos solo a creer en Él nada más, ante una fe muerta, del cual Santiago nos quiere hablar. Una fe, hermano, que no produce obras, no puede salvar a nadie. Mire, le voy a dar un ejemplo de alguien que cree en el Señor y tiene una fe muerta. Ya hace tiempito miré un señor ya de edad que andaba en su auto, y atrás del carro, hermano, usted se ha fijado que tienen unas calcamonías: guardado por la sangre del Señor Jesucristo, soy salvo, amén, y gran testamento. Pero las acciones, hermano, dan a conocer otra cosa, amén. Entonces yo me pregunté: ¿será cristiano el carro o él? ¿Sabe por qué, hermano? Porque solo escuchan. Ellos creen, hermano, que con creer en el Señor ya los bendice el Señor. Todo incrédulo es así: el Señor me bendice, dice. Aunque yo no vaya a la iglesia, no sé si he escuchado, el Señor me bendice. Tienen una fe muerta, hermano, no han nacido de nuevo. Y si hoy en día, hermano, no se predica eso, la gente se acomoda y cree lo que va a creer en una fe intelectual. Podemos preguntarle, hermano, a un hombre, a un niño, a un joven, que si cree que Jesús es el Hijo de Dios, le va a decir que sí. Pero si después dice: ¿quieres obedecerle?, le va a decir que no. Como el joven rico cuando lo vimos el jueves, amén. Él era un creyente, hermano, de fuera nada más. Pero cuando se trató de servir al Señor, hermano, en lo más mínimo, él se fue triste y no volvió.
Esa fe, hermano, que muchos de hoy en día la tienen en la iglesia, dentro de la iglesia. Y no nos vamos a cansar de predicar, hermano, esto, porque yo tengo un amor hacia cada uno de ustedes para que no se pierda, hermano. Yo no quiero verle en el infierno a usted. Mejor, hermano, ser humillados ante los hombres, pero no ser humillados ante Dios allá. ¿Verdad que sería feo? Mejor que hablen mal de usted aquí por ser creyente, por ser sumiso ante el Señor, por ser llorón ante el Señor aquí, y no ir a llorar allá, hermano, al infierno. Muchos se creen creyentes, hermano, y esa palabra de Mateo 7:21, hermano, grábesela. No se engañe a sí mismo creyéndose ser creyente, hijo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Sabe qué es voluntad? Obedecer al Señor en todo, hermano, de mi Padre que está en los cielos. Pero antes de eso llegaron, hermanos, predicadores. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, le va a decir, todos los domingos estaba en el coro yo. Todos los domingos, Señor, mandaba un mensaje por WhatsApp. Vivía, hermano, lo que predicaba. Vivía, hermano, lo que cantaba, porque cantar al Señor es también vivirlo, es también sentirlo, hermano. ¿A dónde conocimos al Señor? En la cruz. Fue en la cruz, dice, donde Él me salvó. Y son cosas, hermano, que ignoramos, pero son importantes saberlas. ¿Puede la fe salvar a alguien que dice que tiene fe, pero falla en hacer la voluntad de Dios, hermano? No es salvo. Jesucristo dice que tal hombre no va a entrar al reino de los cielos. Mire, y no me vaya a acusar por predicar salvación por obras, porque no estoy predicando salvación por obras, amén. Sino la importancia de que su fe tenga la evidencia de que es de Dios. ¿Sabe cuál es el fruto de esa fe? Es el fruto del Espíritu. Y uno de los mayores frutos que ha costado, hermano, hoy en día es el amor. Ese amor, hermano, que cada día hay que practicarlo, hermano. Porque si leemos de nuevo, dice Santiago en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mire la respuesta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, fueron vanas las palabras que él dijo. ¿De qué me sirve a mí, hermano, comprar un carro si nunca le voy a meter gasolina? No va a arrancar. Amén. ¿De qué me sirve a mí, hermano, bautizarme si no voy a servir? O si lo hice por compromiso, por necesidad. Mire, hoy en día las religiones, hermanos, están cegados por la necesidad de que ellos tienen, no por la necesidad de servir al Señor como es. Mire, que me causaba risa porque usted sabe que los testigos dicen que ellos son salvos 144,000, pero hay más de 10,000 millones. Y es que la secta de ellos, hermanos, si usted peca es expulsado y nunca vuelve a estar ahí. Y ellos creen que hasta llegar el punto de 144,000, entonces el Señor viene y ya, se acaba todo. Pero qué bueno, hermano, que nosotros conocemos, hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre. Qué bueno de nosotros, hermano, que leemos como los cristianos de Berea, que estudiamos, no somos engañados. ¿De qué aprovechará, dice Santiago, si nuestra fe no va con la acción?
¿De qué sirve, hermano, decir palabras bonitas al Señor en cada oración? Amén. Si no hay una acción. Mejor no prometas, dice Eclesiastés, si no vas a cumplir. Y este mensaje, hermano, es para usted y para mí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No se trata, hermano, de ayudar a las personas, sino de ese fruto que su fe va a dar, que es el amor. ¿Cómo mora, hermano, el amor de Dios en él? Y mire, este versículo es tan hermoso que a algunos les duele, pero a mí, hermano, me llena de orgullo. Todo el que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Escuchó eso? Todo el que no tiene amor, hermano, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermano. Hijitos míos, dice el 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tales adoradores quiere el Señor, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Si tenemos, hermano, esa fe muerta, esa fe intelectual, hoy es el día para que venga la fe salvadora, que es Cristo. Hoy es, hermano. Siente que no sirve al Señor de corazón, usted está muerto, hermano. Tenemos que tener esa fe salvadora. Esa fe, hermanos, que nos ayuda. Y mire, hermano, la fe para salvación es más que creer. La fe para salvación, hermano, es más que creer en Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos grandes predicadores, hermano, van a estar en el infierno. Muchos grandes adoradores, hermano, van a estar en el infierno. Muchos de los que se creen religiosos, amantes del amor, van a estar en el infierno. Muchos, hermano. Y hablaba de los demonios el jueves. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, hermano, pero lo que más me impacta es que tienen miedo de ir al infierno. Los demonios tenían necesidad de salir de aquel hombre, pero Señor, ¿por qué nos atormentas? El Señor Jesús no estaba haciendo nada, hermano. Todavía no ha llegado el día en que ellos sufran, en que ellos lleguen al lago de fuego en un futuro, y ellos ya sentían miedo por el poder de Dios. Y si los demonios tienen miedo, hermano, ¿por qué nosotros no? Es que andamos a veces confiados de que somos salvos. Es que una vez salvo, siempre salvo, dicen. Pero ¿vive la fe usted? ¿Sirve al Señor? ¿Obedece al Señor? Porque aún el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, ¿o no? Sí, hermano. El Señor Jesús hizo la voluntad del Padre. Que no sea como yo quiera, Señor, sino como tú. Que no sea como usted quiera, sino como Dios. Y yo le voy a dar un ejemplo, hermano, de un hombre que se creía creyente. Y eso está en Hechos 8. El libro de los Hechos, capítulo 8. Versículo 4. Desde ahí vamos a comenzar. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 8:4 dice su palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escucha el 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Aquí tenemos un hombre que ha creído en el Señor, amén. ¿Se ha bautizado, hermanos? Amén, la Biblia lo dice. Pero usted sabía que este es un hombre hipócrita, un hombre que tuvo una fe muerta, solo para que la gente lo viera, aceptó al Señor. Este hombre, hermano, tenía poder de magia, y automáticamente lo que él hacía, la gloria era para él. La gente se maravillaba y él se sentía a sí mismo, se jactaba de lo que él hacía. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que cuando el Señor entra, hermano, Él es el centro de la adoración. Él es el único, hermano, que merece la honra y la gloria en su vida y en la mía. Si hoy comió, hermano, hágalo para el Señor. Si hoy bebió, hágalo para el Señor. Si hoy vistió, hermano, hágalo para el Señor, porque otra gente no puede vestir. Si hoy está alegre, hermano, hágalo para el Señor, porque otra gente está triste. La gloria, hermano, siempre tiene que ser para Dios. Y este hombre creyó, se bautizó, dice, y estaba atónico. Él estaba alegre, hermano, una fe por emoción. Quería servir al Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, el versículo 14, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Era creyente, hermano? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto, hermano, es un gran ejemplo de una fe verdadera y una fe muerta, de la cual habla Santiago. Él tenía poder creyendo en el Señor Jesús, se le fue el poder demoníaco y ahora quiere el poder del Espíritu Santo. Eso causa risa, hermano, porque incluso los apóstoles no querían ese poder, el Señor se lo daba. Ellos no querían ese poder. El Señor les escogió a ellos para que tuvieran, hermano, ese privilegio de mostrar. Pero ellos, hermano, usted se fija, siempre lo hicieron para el Señor. Cuando el cojo estaba en la orilla, en el templo, en la puerta, ¿recuerda? Un cojo estaba pidiendo limosna, pasaba Pedro por ahí. Pedro el metido, le dicen. Él siempre andaba de metido ahí, por eso aprendía Pedro. Y le dijo: dame algo de tu limón, o dame de comer. Posiblemente, hermano, ese hombre le dijo de todo. Pedro nunca le dijo: en nombre mío, levántate. No tengo oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate. ¿A quién le dio la gloria, hermano? Al Señor Jesús. Y mire que cuando el Señor sanaba a alguien, no lo sanaba para que fuera al infierno. ¿Ha estudiado eso? Todos los que el Señor Jesús sanó, excepto los 10 leprosos, 9 de ellos no regresaron.
Pero todos los que el Señor Jesús sanó, hermano, se maravillaban y seguían al Señor, dice, gritando, saltando. Ciegos, cojos, mujeres con flujo de sangre. Ese poder, hermano, que venía del Señor Jesús, no de los apóstoles. Ese poder, hermano, que era del mismo Señor. Y este hombre lo quería con dinero, como hoy en día hay muchas religiones. Diciendo, dadme también a mí este poder. El 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, dice, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Hermano, él había creído en el Señor, pero no tenía frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizás, dice, si el Señor quiere, no si nosotros queremos. Eso fue una blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Poder comprarle con dinero como que era cualquier cosa. Ese era un poder de Dios, hermano. Es la tercera persona de la Trinidad. Esa persona que vive en usted. Esa persona, hermano, que le ayuda a usted a producir frutos. Esa persona, hermano, que le guía en el camino siempre. Esa persona, hermano, que le abraza cuando usted está en problemas. Pero este hombre no lo tenía, quería comprarlo. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces Simón dice, oigan al hipócrita, ¿va? Entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este ya se está quemando y le espera algo peor, el lago de fuego. Rueguen al Señor, dice, por mí. Como decía el hermano, si usted tiene fe, ore por sí solo. Nadie más le va a salvar, hermano, es el Señor. La salvación, hermano, es individual. Si usted no se siente capaz de servir al Señor, de tener una fe que produce obras, usted no ha nacido de nuevo. Nicodemo creía en el Señor, amén, pero no había nacido de nuevo, hermano. No sabía, ¿acaso yo puedo entrar al vientre de mi madre, digo, y volver a nacer de nuevo? Pero nosotros, que el Señor nos brindó este libro, hermano, levántelo, hermano. Este libro, hermano, que le ha dado la vida eterna por medio del Señor. Este libro, hermano, que muchas veces ha sido violado, ha sido escupido por nosotros. Hay que valorarlo y amarlo. Ese ejemplo grande de ese hombre que se creía salvo, pero no lo era. Allá va a estar con los demonios, hermano. Todo el que sea como Simón tiene la misma fe que los demonios. Todo el que sea como Judas tiene la misma fe que los demonios. Y si usted se pregunta, ¿hay un ejemplo de alguien que tuvo una fe verdadera? Fue Pablo. Él tenía una fe muerta, hermano. Él fue enseñado en la doctrina de los fariseos. Él creía que servía al Señor matando a los cristianos. Él tenía una fe errónea, una fe muerta. Y el Señor se le aparece en Damasco. Todo aquel de que
te enseñaron, no era yo nunca. Yo soy Jesús, le dijo, al que tú persigues. Aquí está el Jesús, hermano, el que usted necesita y el que yo necesito hoy. Y es hoy, hermano. No nos da garantía de que mañana estemos vivos. Es hoy, hermano. Si usted no tiene una fe verdadera, es hoy. Venga al Señor Jesús, porque su palabra dice que a nadie echa fuera, sino que le recibe. Es por aquellos que dicen: el Señor no me va a aceptar como soy. El Señor no le echa fuera, venga. Y no vamos a imponer las manos, no, venga, es su corazón con el Señor, para que podamos servirle, hermano, de corazón. Y también está la historia, hermano, para ya terminar. Recuerdan del carcelero en Filipos, cuando Pablo y Silas predicaban el evangelio del Señor. Un carcelero, hermano, que tuvo miedo al principio, pero una vez que se le presenta la fe verdadera, los apóstoles le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y recordábamos, hermano, que la fe es aquello que no vemos, pero que tenemos convicción. Esa fe que tuvo el carcelero de decir: yo soy salvo, mi familia también. Amén. Allí dice: y serás salvo tú y tu casa. Y más adelante dice que todos se bautizaron. El poder de Dios, hermano, a través de una fe que nos ha traído, hermano, esos frutos dignos de arrepentimiento. Y una promesa, cuando el Señor dijo en Juan 10:28: yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano. El problema es si estamos en las manos de Él. Vengamos al Señor, hermano. Brindémosle la oportunidad. No seamos como aquel creyente sacerdote que miró a su hermano en necesidad y se giró para un lado. No seamos como el fariseo, el escriba o los incrédulos que miraron la necesidad y se hicieron a un lado. Seamos como el samaritano, que aún sin conocerlo le brindó todo su amor. Y es que el Señor, hermano, no mira lo que usted da, sino el amor que usted tiene adentro. Ese amor que Él ha derramado en usted, hermano. Ese amor que se va a ir perfeccionando. Si no ama a su enemigo, ya lo va a amar. Aquí está, hermano. Solo hay que leer. El problema es que lo leemos y no lo aplicamos. Pero hay que leerlo y aplicarlo, y verá que su vida va a cambiar. Aquí está la guía, hermano, para poder servir al Señor de la mejor manera. ¿Cómo podemos ponerle ahí, hermano? Fe más obediencia. Amén. Fe más obediencia. Y la obediencia encierra toda obra y acción, hermano, de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No se conforme por poner un rótulo en su casa, eso no le va a salvar. No se conforme con hablar de un versículo, decirlo, eso no le va a salvar, hermano. Le va a salvar si hace la voluntad del Señor. Ya creyó en el Señor, hagamos su voluntad. Evidencia de que somos hijos de Dios. Y esta palabra es para aquellos, hermanos, que no tienen una fe verdadera, que se engañan a sí mismos y que tal vez ahorita van a ignorar, hermano, pero después va a ser demasiado tarde. No ignoremos, hermano, la palabra del Señor. No esperemos, hermano, a ser como Tomás. Tomás no creía, hermano, hasta que metió su dedo en la mano. Hasta que el Señor resucitó, creyó. Pero nosotros, hermanos, solo tenemos una oportunidad aquí. O se queda o se va. ¿Cuál fue el primer coro? Si esta tierra arde en fuego, ¿a dónde iremos a morar? Usted decide.
Usted decide. Pero los religiosos, hermano, y los que se creen salvos a sí mismos se van a quedar. Solo aquel, dice el Señor, que ha creído en mí y hace mi voluntad, será salvo y va a entrar al reino de los cielos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por poder brindarnos tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas más, Señor, de este libro, el cual nos cambia a diario, Señor. Que tú puedas aumentarnos la fe, Señor, el amor, para poder servirte de corazón, Señor, para poder presentarnos delante de ti, Padre, como instrumentos humillados, Señor, como esas personas que no dependen de nadie más sino de ti, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que emprenderán su viaje muy pronto, Señor, hacia tu hogar celestial, Señor. Esos que han tenido una vida, Señor, en virtud hacia ti, dándote la gloria y la honra. Esos que han batallado, Señor, caminado, Señor, en la fe, que han contendido por la fe, Señor, que te han servido, Señor. Haz esos ancianos ejemplo para nosotros, Padre, para poder seguir sirviéndote de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu palabra, a proclamarla, para que aquellos, Señor, que todavía no han creído en ti, que no han tenido, Señor, esa fe salvadora de poder servirte, puedan venir al arrepentimiento, Padre. Que esta iglesia, Señor, sea tuya, Padre. Que todos los que estamos aquí, Señor, sean tuyos y vayan al cielo, Padre. Que ninguno perezca, Señor. Ayúdale, Señor, en gran manera, Padre. Toque el corazón de cada persona que no ha creído en ti en esta noche, Señor. Y aquellos que han jugado, Padre, a ser creyentes, que tú puedas salvarles, Señor, de corazón. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos de amor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.